¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo Market Watch junto a códigoforex.com. Día lunes 11 de noviembre, son las 8 de la noche en Chile y comenzamos entonces a revisar, como es habitual, la revisión de los principales mercados e instrumentos esta semana. Primero que todo, agradecerles, por supuesto, contar con su presencia. Si lo están viendo grabado el video, el seminario, os agradezco, obviamente, por tomarse el tiempo de conocer mi opinión y mi perspectiva y cómo vamos a estar manejando nuestro portfolio estos próximos días. Un portfolio que al día de hoy continúa marcado por una tendencia o buscando una tendencia favorable para el dólar frente a sus principales rivales, sobreponderando o buscando un escenario bajista aún para el petróleo, considerando la reunión OPEP este próximo 30 de noviembre, y un escenario relativamente negativo para las bolsas del mundo, considerando un aumento considerable, valga la redundancia, en los casos por coronavirus a lo largo de las distintas economías y, por supuesto, las medidas de confinamiento. Sabemos que en los países de Europa tenemos un confinamiento durante todo el mes de noviembre. Es probable que si es que no se llegan a controlar o se llega a tener un control paulatino del virus, podrían a lo mejor continuar durante el mes de diciembre y probablemente seguir extendiéndose. Junto a esto, por supuesto, tenemos por delante un escenario de transición entre el presidente electo y el presidente actual, un escenario todavía complejo, en donde el republicano no acepta aún la derrota o acepta la victoria del demócrata. Un escenario, la verdad, que al día de hoy Joe Biden cuestiona e indica que si es que no permite tener una transición sana, más muertes van a seguir ocurriendo por el coronavirus. Por lo tanto, está culpando al día de hoy a Donald Trump por las muertes que existen en coronavirus en Estados Unidos. Una cifra históricamente alta, ni siquiera en abril del presente año se tenían cifras como las que hay al día de hoy, pero también debemos reconocer que existe una mayor cantidad de testeos y eso es lo que eleva también las cifras para reconocer, por supuesto, los casos por COVID-19. Esta semana que está marcada, por supuesto, desde hoy, lunes 16 de noviembre, hasta el viernes 20, en donde la verdad no tenemos grandes cifras macroeconómicas que podamos reconocer o que puedan estar moviendo al mercado o que puedan ser significativas o muy, muy relevantes, como por ejemplo puede ser una cifra de Producto Interno Bruto. Sí tenemos una cifra que van a ir dando perspectivas de acuerdo a la economía y las vamos a pasar a revisar a continuación. Antes de, por supuesto, de todo esto, ¿cuáles son los drives que estamos considerando para esta semana? La vacuna contra el coronavirus, que ya lo conocíamos la semana pasada, Pfizer indicaba que tiene un 90% de efectividad o de finalmente de inmunidad frente al coronavirus en sus estudios recientes. Esta semana Moderna ha tenido, obviamente, ha tomado la batuta de indicar que tiene un 95% de efectividad y así es como muy probablemente también en China, la vacuna de Rusia han indicado que tiene buenos resultados. Son obviamente situaciones que van a seguir ocurriendo y la bolsa al día de hoy sigue reaccionando de forma positiva ante estas noticias. Un evento, por supuesto, que puede ser cuestionable por el hecho de que se considera una utilización utilización o malversación de datos como con el fin obviamente de aprovechar los vaivenes del mercado, como por ejemplo que se especula o bien salen a la luz el día de hoy de que el CEO de Moderna hace 2 meses tenía fechado para estos días la liquidación de una cantidad de un paquete de acciones y que salga el día de hoy o que en estos días salga la noticia o que estén publicando estos resultados de estudio es por supuesto algo que pone un poco en duda el proceso y también se cuestiona la legitimidad de la efectividad de la vacuna, pero el mercado el día de hoy prácticamente no le importa, sigue buscando o sigue aumentando el apetito por el riesgo y buscamos entonces la zona de los máximos históricos donde se sostiene el día de hoy el S&P, el Dow Jones alcanza nuevos máximos históricos esta jornada y así obviamente podríamos seguir durante los próximos días de cara a la reunión de la Reserva Federal en diciembre. Por eso que la Reserva Federal y el Banco Central en sus reuniones de política monetaria, la última del año, son relevantes y son muy importantes considerando lo que pueda llegar a ocurrir, por supuesto, en términos de dinero y cómo van a estimular las distintas economías pensando
el proceso que se debe llevar a cabo para apoyar a, a economías que al día de hoy, por ejemplo en Estados Unidos, no se logran acuerdos fiscales entre demócratas y republicanos y muy probablemente de cara a finalizar este 31 de diciembre no existan acuerdos y sea muy difícil también cuando Joe Biden asuma como el presidente electo y obviamente el oficial de Estados Unidos, sea muy difícil lograr consensos y acuerdos con su oposición, que son los republicanos, que al día de hoy van a pasar a tener protagonismo en el Senado. Por lo tanto, todas esas propuestas que Joe Biden indicaba a lo largo de su campaña presidencial, es muy poco probable que logre sacarlas adelante en su totalidad, porque existen obviamente un gran flujo de votación republicana que muy probablemente va a bloquear la posibilidad de aumentar los impuestos a los más ricos, va a significar, por supuesto, que logren captar más o recaudar más fondos, y con eso, por supuesto, entonces se va mermando las intenciones o todo el programa de campaña. Es donde obviamente nace la idea de que es un gobierno, los próximos 4 años de gobierno de Joe Biden va a ser un gobierno de transición, en donde se van a buscar o se van a hacer todos los esfuerzos posibles para salir de la crisis, primero que todo por el coronavirus, controlar, por supuesto, el coronavirus, tener una vacuna y luego de eso salir de la crisis, pero por sobre todo también una transición que yo comienzo ya a catalogar o a indicar o darle la probabilidad que pueda ser la transición para que la primera presidenta de Estados Unidos llegue a ocupar la Casa Blanca. Y con esto me refiero a Kamala Harris y muy probablemente también por el lado de los republicanos se logren tener algunos nombres que vayan directamente a la carrera presidencial. Por lo tanto, son 4 años que van a ser muy interesantes a nivel político, 4 años que van a ser de transición, que probablemente van a buscar mantener un status quo o muy buenas relaciones con sus socios comerciales, y con esto también me refiero a muy buenas relaciones con China, lo que evidentemente va a llamar la atención y va a mantener, por supuesto, un escenario propicio para lograr nuevos negocios, y por ende, muy probablemente también las bolsas mantengan un aspecto o un escenario relativamente positivo. Yo lo considero como un escenario de lateralidad en el largo plazo, pero sin duda que con la cantidad de dinero que se inyecta y que podría volver a inyectar la Reserva Federal en su próxima reunión de diciembre, que incluso se especula que antes del 15 y 16, son las fechas de reunión, puedan dar algunas señales o nuevos datos con respecto a nuevos estímulos macroeconómicos. Por lo tanto, viene a ser muy importante cómo se dijeran estas noticias, cómo se vayan presentando las noticias también durante los próximos días y cómo, por supuesto, se vayan tomando, el mercado vaya digiriendo el aumento en los casos de coronavirus y las posibles medidas de restricción que se puedan adoptar en algunos estados o ciudades en particular. Por ejemplo, en algunos estados y ciudades de Estados Unidos se ha restringido el acceso a bares y restaurantes desde cierto horario, muchas veces de las 6 de la tarde, 8 de la noche, 9 de la noche, 11 de la noche, hasta las 5 de la mañana, que permanezcan cerrados con el fin, por supuesto, de limitar los aforos, por limitar obviamente el movimiento, el desplazamiento de gente y obviamente altos focos de contagio que puedan ser peligrosos para la salud y, por supuesto, o sea, la salud de la población y por ende también golpear a la economía nuevamente a través de medidas de restricción mucho mayores o más importantes. La reunión de OPEP que tenemos el 30 de noviembre es una instancia que ya veníamos comentando hace 2 semanas, como que comenzamos ya a darle un poco más de importancia a esta reunión que llama un poco la atención porque la semana pasada la OPEP misma indicó que cae en un 0,7% de las proyecciones de demanda para el último trimestre o para este año 2020, ya una nueva caída en las proyecciones de demanda, lo que sin duda significa y se infiere que los miembros podrían llegar a optar o llegar a nuevos acuerdos para nuevos recortes finalmente en la producción. Entonces aquí es donde yo me hago la pregunta, si es que estos acuerdos de nuevos recortes dan a la altura, muy probablemente el escenario para el petróleo pueda ser un escenario de recuperación, pero tendenciosamente o con ciertos límites. Pero si es que estos acuerdos no logran dar con las reales necesidades del mercado al día de hoy del petróleo, que mantiene un escenario de un stock bastante abultado a pesar de los recortes que se vienen realizando, que se han programado por parte de los miembros OPEP, y por otro lado, por supuesto, la caída en la demanda mundial, sobre todo, como ya lo indicaba, con las nuevas medidas de confinamiento que aplicadas en Europa, y si es que se llegan a aplicar medidas de confinamiento en Estados Unidos y en otras partes del mundo, puede ser obviamente mayormente perjudicial para la demanda mundial.
Entonces, si es que estos acuerdos no logran dar con la talla o con las necesidades reales del mercado, muy probablemente el mercado va a tomar, o si es que se dan acuerdos, probablemente, y no son suficientes, probablemente el mercado va a reaccionar de forma positiva con la primera noticia, pero finalmente en el mediano plazo va a tender a caer la valorización del petróleo, o incluso va a caer, va a subir en el corto plazo y posteriormente, horas posteriores o días posteriores, va a comenzar a mostrar un descenso importante la cotización del petróleo desde la zona actual, desde los 41, 42 dólares que viene registrando durante las últimas jornadas. Por eso que es tan importante durante estos próximos días revisar cómo se van dando los aumentos en los casos en Estados Unidos, las posibles medidas de confinamiento y el mercado obviamente cómo vaya a tomar estas noticias y cómo obviamente estemos digiriendo ciertas situaciones. ¿Qué es lo que quiero comenzar el día de hoy a revisar? Es el oro, que se activa finalmente la idea de venta que comentábamos la semana pasada, la intención de venir a buscar un escenario de venta desde la zona de los 1890 dólares la onza. Recordemos que en el seminario, en el último seminario, del día jueves pasado, estuvimos esperando un posible movimiento alcista desde estos niveles. Voy a marcarlo de nuevo para que lo puedan ver. Estábamos en torno a estos niveles y estuvimos esperando un movimiento alcista desde esta zona hasta estos niveles, en los 1890, que era la zona de resistencia que nosotros estábamos esperando, a la media móvil, donde también podía actuar como resistencia y que finalmente actúa como resistencia para el precio. Ahí es donde obviamente durante las últimas jornadas, durante el día viernes, comienza a jugar en torno a esos niveles y el día de hoy reacciona de forma negativa y logra encontrar también una zona de soporte relativamente importante, una zona tendencial, que viene marcando una secuencia de mínimos crecientes, mientras que los máximos son crecientes en el retroceso en tipo zigzag o en una formación de tipo cuña que se podría estar dando. Pero mantenemos todavía la perspectiva negativa desde esta zona. Aquí la podemos ampliar un poco más encontrando esos máximos que dejó durante estas últimas dos jornadas de transacción, pero mantenemos nuestra perspectiva negativa, recordando, voy a limpiar un poco el gráfico, recordando que la zona vamos, un segundo. La zona actual, donde el precio se encuentra, viene a ser toda una franja finalmente, en la cual podría ser una resistencia para el precio a lo largo del tiempo, pensando, es una franja la verdad que bastante amplia, de la zona de los 1700, de los 1800 hasta los 1900 aproximadamente, o sea, 100 dólares de una franja que podría ser considerada como resistencia, pero yo creo que más importante es la zona de máximos que llama la atención, que está en torno a los 1920 dólares la onza, que fueron los máximos que se alcanzaron en septiembre del año 2011. Tanto en septiembre como agosto teníamos unos máximos en torno a 1912 y 1920. Por lo tanto, entre 1910 y 1920 es una zona de resistencia importante para la cotización del oro, marcadas por los máximos que nos dejaba el metal precioso en el año 2011. Por lo tanto, en torno a los niveles actuales y cómo el mercado también ha venido reaccionando, viene a ser o llama la atención como durante los últimos meses, tanto en el mes de agosto, septiembre y octubre, el oro no logró mantenerse por sobre la zona de los máximos históricos del año 2011, o sea, por sobre los 1920. Las intenciones que tuvo, tanto en agosto, rápidamente volvíamos por debajo, en el mes de septiembre, luego de eso en octubre teníamos intenciones por subir, rápidamente teníamos un cierre por debajo de la zona de los 1920 y ya a mediados de este mes, o sea que ya vamos avanzado en el mes de noviembre, la mitad del mes de noviembre, no logramos ver tampoco avances considerables por sobre los 1920. De hecho, si miramos el gráfico semanal, toda la intención alcista que se intentó dejar la primera semana de noviembre, que aquí la voy a rellenar la voy a señalar con una flecha mejor. Toda esa semana que se intentó ser alcista, luego de eso fue eliminada por la semana anterior, o sea que se contrarrestó el efecto y tenemos entonces un precio por debajo de la zona de los 1920, 1910 al día de hoy. Y es donde, por supuesto, al proyectar o al estar mirando un gráfico de menor temporalidad, un gráfico diario, es la figura o la intención que nosotros teníamos de buscar un retroceso de Fibonacci desde el impulso negativo que se experimentaba la semana pasada,
y comenzar a buscar los puntos de indecisión o puntos de inflexión que el mercado pueda tener en base a un Fibonacci. Y este Fibonacci alcanza el 38.2, confluye, como ya lo comentábamos, o tiene ahí una zona de resistencia con máximos anteriores, con una zona de máximos, como puede ser esa, por supuesto, voy a marcar bien clara, como puede ser esa zona, y la media móvil que viene a actuar como una zona de resistencia en el corto plazo, y obviamente si le sumamos, por supuesto, el nivel del 38.2 de Fibonacci, o sea, esa zona añade un valor técnico mucho mayor o más importante, le da categoría para entonces esperar posibles desplazamientos bajistas. Ya se dio un desplazamiento bajista durante esta mañana, pero obviamente el rebote fue importante en el corto plazo, y al pasar a revisar este rebote en el corto plazo, podemos ver que también las intenciones cuando el mercado intenta, en esa ocasión, fíjense, en esa ocasión cuando intenta buscar superar dicho nivel, el mercado vuelve a mostrar todo, obviamente, rechazo de los avances y retrocede por completo, elimina todas esas velas de intención alcista que pueden ser agresivas, las elimina, y las elimina en una zona bien interesante, que es toda esta zona de resistencia que se viene dando para el precio durante las últimas horas de transacción. Por lo que obviamente viene a ser relevante cómo el mercado se comporta en esta zona, ya viendo obviamente las referencias que teníamos en 4 horas, gráficos diarios, etcétera, que nos dan una sensación de que el mercado parece que no quiere subir por sobre la zona de los 1890, los $1.900 la onza. Por ende, tenemos a partir de los niveles actuales, ya se activó la orden de venta que dejé la semana pasada, de hecho se activó el día viernes, se activó en los $1.890 la onza, y las expectativas que tenemos para el petróleo, para el oro, van a ser expectativas que aquí lo vamos a marcar en nuestra secuencia bajista. Vamos a proyectar nuestra posición, vamos a buscar acá con la activación en los 1800, ¿dónde está? ¿Dónde se activó la orden? 1890, tengo un stop loss, vamos a buscar acá el stop loss, en 1900, lo voy a confirmar enseguida, no recuerdo cuál era el nivel que tengo como stop loss, lo voy a mirar en la plataforma que tengo en la otra pantalla, estoy buscándola brevemente, se los indico. Tengo stop loss en 1935, 1935, porque ya sé que la zona de resistencia importante en el largo plazo son los 1920, que fueron los máximos históricos del año 2011, y el take profit lo tengo en 1770. Perfecto, ahí está en 1770. Esa es la relación de riesgo-retorno que tengo para la cotización del oro. Ahora, si es que llego a ver profundidades por debajo de la media móvil, en este gráfico diario, por supuesto, creo que cabe incluso la probabilidad de que el mercado venga a buscar este nivel, que son esta franja de máximos y mínimos que se dibujaban entre febrero del año 2020 y junio de este año. Por lo tanto, sería muy probable que volvamos a ver una caída, dependiendo obviamente de las circunstancias y las condiciones que el mercado vaya presentando en el mediano y largo plazo. Por lo que en ese caso, lo que nosotros podemos estar, o lo que yo puedo estar esperando, es por supuesto un escenario bajista a partir de la zona actual, e ir obviamente barajando ciertos niveles y cómo obviamente voy a ir tomando ciertas posiciones para, o si es que voy obviamente a ir gestionando mi posición, voy a ir tomando utilidades, moviendo los stop por sobre niveles de resistencia, si es que si es que se da finalmente el escenario bajista que estoy esperando. Ahora, otra referencia importante para este gráfico diario viene a ser que el precio durante esta jornada no supera la media móvil exponencial de 50 periodos, que actúa como una resistencia en este minuto. Si bien la media móvil está muy plana en torno a esta zona, puede comenzar a ser una referencia, considerando por supuesto los cierres semanales que se van dando, pero al minuto no le doy tanta categoría o tanta importancia a la referencia de la media móvil, simplemente la tomo como un dato, pero no es algo que sea decisivo al día de hoy o que me dé más confianza en la posición en corto que estoy tomando. Pero sí se conjuga con la media móvil de 50 en gráficos de 4 horas, se conjuga en la misma obviamente en el diario con la de 50 en gráfico diario, y va dándole por supuesto una cierta zona que es relevante o relativamente importante para el precio. Por lo tanto, viene a ser un nivel o una zona que puede ser considerado durante los próximos días como un punto obviamente interesante a considerar
en la cotización del oro. En términos de RSI todavía no veo ningún dato o ninguna figura que me llame la atención como para estar considerándolo nuevas posiciones o nuevos desenlaces que te pueda tener el mercado. Lo único que me llama la atención es esta secuencia bajista que viene desarrollando, que cada vez que ocurre algo como esto y el precio se enfrasca en una zona de resistencia como esta, donde el precio está constantemente ahí intentando vulnerar, pero que cae, que sube, que cae, que sube, y se da en estas situaciones en el RSI, tiendo a pensar que puede llegar a ser vulnerado el RSI, y una vulneración del RSI podría anticipar un movimiento en el precio que pueda buscar la zona de los 1910, los 1900 como la zona de resistencia definitiva. Pero al minuto lo descarto, todavía no me da mucha sensación clara esta zona, probablemente si se dan quiebre en el precio también podamos ver una confirmación de que el mercado obviamente viene perdiendo mucha fuerza, y también existe, por supuesto, si uno lo puede ver de alguna forma, existe una divergencia con lo que está ocurriendo, una divergencia en términos del RSI, que son máximos decrecientes, mientras que los máximos del precio tienen igual valor. Por lo tanto, dan a entender de que existe una fuerza relativa del precio que se pierde, por lo que podría estar también anticipando un posible efecto negativo sobre la cotización del oro durante las próximas jornadas. Y si es que vemos un nuevo ataque, una nueva caída hacia la zona de los 1870, creo que yo ya estaría ahí considerando un escenario de caída ya en el corto plazo durante las próximas jornadas de transacción, y a lo que obviamente debamos estar atentos. Esta mañana, por supuesto, como todos los lunes, se está publicando en Código Forex el Market Update, que viene a cubrir de alguna forma cuáles son las noticias importantes de la semana, cuáles son obviamente las referencias que tenemos que estar considerando, y una de estas es el Market Update que he publicado el día de hoy. Tenemos un poco la perspectiva en cuanto a general, los contagios aumentan en Estados Unidos y la carrera por una vacuna está desatada. Hacemos comentarios con respecto a renta variable, commodities, divisa, las noticias importantes que van a estar moviendo el mercado, y por supuesto el gráfico diario de la semana o el gráfico de la semana, y por supuesto tener obviamente en consideración este gráfico diario para estar mirando la evolución que el mercado pueda venir a presentar, y su explicación claramente ahí para que vayan a entender qué es lo que realmente ocurre o por qué se está considerando dicha perspectiva. De hecho, si nos pasamos a revisar ahora el euro dólar, lo que sería interesante es ver cómo cerró la semana pasada, una semana que fue negativa, pero con un claro rebote en torno a la zona de los 1.1740. Llama la atención que teníamos una semana que rechazaba o que rechaza la zona de los máximos, de la zona de los 1.19, luego de toda una semana alcista, que fue la primera semana de octubre, ahí la estoy señalando, y luego de eso aparece esta semana bajista, donde rechaza el precio o rechaza todo avance en una zona de resistencia que ha venido siendo importante desde junio, o sea, agosto, julio del presente año, una zona de resistencia importante y congestión para el precio, por lo que evidentemente tenemos una situación bien clara o bien necesaria de cómo estamos configurando la evolución del mercado al día de hoy. Una zona de resistencia en torno a 1.19, una zona de soporte en torno a la zona de los 1.1610 aproximadamente, 1.16, y obviamente un punto pivote, una zona intermedia en 1.17 que ha venido también siendo importante, y de hecho yo le doy más categoría a la zona de los 1.17 que la zona de los 1.16 propiamente tal. Pero lo que me parece relevante es como el precio cierra la semana pasada, una vela negativa. Ven, lo que me llama la atención de esto, lo que me interesa que ustedes puedan darse cuenta, es cómo el precio se recoge la semana durante los últimos 2 días de la semana. Si bien cierra en negativo, la vela se recoge, tiene ahí una mecha, como ustedes pueden apreciar. Quiero que la vamos a marcar bien. Esa vela tiene ahí una mecha que se recoge, o sea, que tiene un carácter bajista en una zona de resistencia, o sea, da una sensación de que el mercado tiene que volver a caer desde los niveles actuales. Esa es la señal que tiende a dar una vela como tal, en una zona como tal. Pero lo que obviamente a mí me llama la atención es como buscar qué es lo que está ocurriendo en un gráfico de menor temporalidad, medir con algunos Fibonacci cuál es el escenario que se da. Si nosotros reconocemos finalmente que el impulso que se dio la semana pasada es este, los niveles actuales en los cuales el precio se encuentran están considerando el 61,8 de Fibonacci.
De hecho, fíjense cómo el día de hoy, el impulso que se logra, voy a marcarlo, el impulso alcista que se logra alcanza una zona de resistencia en el 61,8 de Fibonacci, y ese nivel entonces viene a ser el relevante para el precio en el corto plazo. Y es donde nosotros tenemos que estar atentos a ver qué es lo que puede ocurrir en gráficos de menor temporalidad, por supuesto, a ver si es que hay quiebres de la secuencia positiva que se ha venido dando o el rebote hacia el nivel Fibonacci que se presenta en este minuto durante las últimas horas. Sobre todo también cuando tenemos un RSI que viene acompañando muy bien la secuencia de recuperación que ha venido mostrando el precio durante las últimas semanas, que viene siendo finalmente todo este segmento alcista, y que si llega a ser roto, obviamente, todo este proceso alcista o anticipándolo con el RSI, o sea, que si el RSI busca descenso en este o movimiento en esta zona y quiebres, probablemente podamos ver también quiebres en el movimiento alcista que se viene mostrando durante los últimos días. De hecho, lo que podría ser también muy sano es buscar a lo mejor una posible tendencia que se va a estar originando en esta zona. Vamos aquí a considerar a ver si es que nos da la talla. Vamos a ver cómo queda esto en un gráfico diario. La verdad que no sé, no me gusta tanto como llamarle una tendencia a esto. Posiblemente a lo mejor podamos incorporarlo desde acá. Creo que por ahí me gusta un poco más esta condición. Podría ser algo como tal. Me parece que por ahí podría ser, pero tampoco me gusta tanto. No es algo muy seguro a considerar al día de hoy. Lo único que veo es que el mercado evidentemente muestra una secuencia, voy a limpiar el RSI para tener mayor claridad, muestra una secuencia alcista, máximo, o sea, mínimos crecientes al menos y máximos que hasta el minuto o hasta esta zona, que la voy a mostrar a continuación, hasta esta zona al menos, eran máximos que eran crecientes, fíjense, máximos crecientes, mínimos que eran crecientes en su cotización, pero luego de eso comenzamos todo este proceso, toda esta zona es un proceso correctivo, que puede ser obviamente terminar en un proceso correctivo que el día de mañana pueda permitir continuar con los avances o en definitiva estar armando un proceso de retroceso, de invalidar todo el movimiento alcista anterior, o sea que se elimine todo este proceso y mostrar obviamente un descenso. Teóricamente o fundamentalmente, la verdad, yo sigo esperando un escenario bajista para el euro, considerando las inyecciones monetarias que podría venir a implementar el Banco Central Europeo y lo complicado que se encuentra su economía al día de hoy, no tan solo con los confinamientos que se dan durante todo el mes de noviembre, sino que también con las cifras macroeconómicas que muestran recesiones en economías como España, comienzan a debilitarse nuevamente las cifras en Alemania, como lo veníamos comentando la semana pasada, y son situaciones obviamente que preocupan un poco al mercado y por ende también ponen en alerta lo que podría llegar a ser el condicionante para el euro en el mercado de divisa. En este caso, por eso es que creo y sigo jugando posiciones a favor del dólar, considerando el refugio que el dólar americano pueda experimentar o pueda significar para los inversionistas de cara a los primeros días del año 2021. Sigo sosteniendo la teoría de que si es que no hay una vacuna para el 31 de diciembre, los primeros días del año 2021 deberían tender a ser negativos para el mercado, deberían tender a tener nuevos signos de temor y por ende entonces tener mucha cautela con lo que pueda llegar a ocurrir dentro de las próximas semanas. Considerando esto, creo que volvemos a considerar, yo al menos vuelvo a considerar una nueva transacción en corto para el eurodólar, sobrepondero mis posiciones en eurodólar en torno a los niveles actuales, de hecho volví a considerar una posición de venta en torno a este nivel, la voy a marcar ahí, cuando se daba la ruptura de la media móvil, yo consideré venderme, no esperaba obviamente que el mercado volviera aquí a esta zona, pero lo interesante de esto, de este rebote que está experimentando el precio, es que si vemos o nos percatamos cómo se está desarrollando el RSI, el precio al llegar hasta, en torno a estas zonas de máximo, podríamos ver un posible doble techo en el corto plazo, mientras que el RSI lo que podría llegar a marcar es una divergencia en la estructura. Un precio o el precio o valor de igual, en el precio igual valor o zonas de resistencia, de que no tenemos, obviamente tenemos valores iguales, mientras que el valor del RSI tiende a ser negativo, tiende obviamente a ir en un proceso bajista y eso obviamente anticipa un posible movimiento de caída en la cotización del euro frente al dólar como una señal de divergencia que el RSI nos puede llegar a mostrar y que habitualmente la enseñamos y la mostramos
en nuestros seminarios. Por lo tanto, me parece muy interesante cómo vamos a estar considerando el euro dólar durante las próximas horas, a ver cómo se van dando la situación. Al menos el cierre diario me permite ver una zona de desaceleración. Hay recuperaciones, por supuesto, durante los últimos 2 días de la semana pasada. Jueves, viernes fue positivo y el día de hoy, lunes, tenemos una vela que es potencialmente indecisión, y eso podría dar paso a lo mejor a tender a mostrar un escenario bajista durante las próximas horas, durante esta primera mitad de la tercera semana de noviembre. Así que atención a esto, cómo pueda llegar a seguir desarrollándose la semana, y por supuesto en el corto plazo que las señales ya se están dando a lo mejor de ese posible doble techo, divergencias que se puedan llegar a presentar. Dentro de nuestro portfolio, el dólar frente al peso chileno, un cierre semanal positivo, algo que rescato absolutamente, sobre todo por el cierre sobre la zona de los 750, 760 pesos por dólar. Hoy día teníamos una intención de buscar valores en torno a los 770, 768, 770, se mantuvo durante gran parte de la mañana, y nuestras expectativas siguen o persisten siendo positivas, con un fuerte desafío en torno a la zona de los 780, los 800 pesos por dólar. Viene siendo una zona muy importante, una referencia de resistencia importante que vamos a seguir considerando, pero si es que llega a ser superado dicho nivel, la zona de los 780, los 800 pesos, podríamos ver entonces un proceso alcista nuevamente hacia la zona de los 820, y creo yo que todavía hay probabilidades de que esto llegue a ocurrir. Si bien la economía se vienen dando algunas cifras de recuperación, de aumento en la inflación, creo que escenarios como un segundo, la aprobación, finalmente un segundo retiro de fondos de la AFP, que si bien puede que esté descontado en gran parte o en cierto sentido, creo que la inestabilidad que esto pueda seguir generando, pueda llegar a provocar el día de mañana, o los impactos negativos que pueda significar, las discusiones políticas que esto pueda llegar a tener, sobre todo también considerando que estamos inmersos en un proceso constituyente durante los próximos 2 años, tiende a mostrar un escenario de indecisión, de incertidumbre para el mercado internacional, y eso obviamente puede favorecer al dólar frente a el peso chileno. También le podemos otorgar importancia a la situación que está ocurriendo a nivel política en Perú, que sin duda que trae un poco de temor para la región, de incertidumbre, y eso obviamente le pega también al dólar en la región misma. A pesar, como lo veíamos el día de hoy, de que un cobre está subiendo en torno a un 2%, en torno a los 3,2 dólares en la libra, el tipo de cambio finalmente no reacciona durante la jornada a favor del peso chileno, sino que mantiene prácticamente su valor de apertura en los 766, a pesar de haber ido a buscar la zona de los 770 como una resistencia intradiaria. En el caso del petróleo, tenemos una vuelta del precio por debajo de la zona de lateralización, la cual obviamente seguimos valorando, y lo que me llama la atención, o que yo al día de hoy miro con atención, es este quiebre del RSI que mostraba durante la semana pasada, un quiebre que nos deja una situación de pullback en esta última instancia. Lo voy acá a marcar, un pullback hasta este nivel, que podría estar al día de hoy marcando una pauta negativa como señala el gráfico. De acuerdo al impulso o la reacción negativa que el mercado mostró durante gran parte de la segunda mitad de la semana pasada, tenemos un rechazo, una intención, un rebote al 61,8 de Fibonacci, y aquí es donde el mercado está lidiando si es que continúa con un proceso bajista o se mantiene en torno a estos niveles durante algunos días, o esperando la decisión de los miembros OPEP. Pero creo que sin duda, o considerando por supuesto ya lo antes comentado en la introducción a este Market Watch, si es que llega a ocurrir, si es que se llegan a dar o no llegan a cumplirse acuerdos que logren satisfacer las necesidades reales del mercado, me parece que podría haber un escenario negativo, se podría dar un escenario negativo para la cotización del petróleo. Sigo sosteniendo una intención de caída. No creo que se logren grandes acuerdos en esta última reunión. Se van a lograr acuerdos, pero no creo que sean acuerdos históricos que puedan obviamente sacar de reales apuros al mercado, que al día de hoy cae en un 0,7% nuevamente en su proyección de demanda mundial, y eso complica o podría complicar a cualquier país. Si bien los valores que presenta el petróleo el día de hoy son atractivos para la demanda mundial, el ahorro que esto significa para las distintas economías que son netamente importadoras de petróleo, como puede ser la economía nacional con la economía chilena, y muchas de las economías subdesarrolladas,
o en vías del desarrollo, tienden obviamente a mostrar un escenario que es favorable el tener, por supuesto, un valor del petróleo bajo. Y por supuesto, cuando commodities como el petróleo, para en el caso de Chile, tienden a mostrar una recuperación, son signos relativamente positivos para la economía y señales que podrían obviamente estar dándole una recuperación interesante en el futuro a dicho gobierno o dicha economía propiamente tal. Pero en el caso puntual del petróleo, lo que tenemos por delante es la reunión del 30 de noviembre, cómo el mercado pueda digerir estas noticias, pero lo que me parece interesante el día de hoy son los cierres que se presentan en torno a la zona de resistencia que ya tenemos configurada, que ustedes pueden ver en pantalla, en torno a la zona de los 41,40, 41,90 dólares el barril, que es un rango de resistencia que estamos considerando, pero también a nivel semanal, cómo el precio se sigue sosteniendo por debajo, o sigue manteniéndose por debajo de la media móvil de 50 periodos, que ya viene actuando en reiteradas ocasiones como resistencia para el precio. Fíjense, la voy a marcar acá. Resistencia en todo este proceso, resistencia acá, y aparentemente nuevamente resistencia para el precio durante esta semana en curso. Así que atención a cómo viene a cerrar esta semana, cómo se pueda seguir desarrollando el mercado, mientras se mantenga por debajo de la zona de los 41.40, creo yo que por debajo de 41.40 viene a ser, por supuesto, algo relevante a considerar, y que la perspectiva negativa podría persistir en el corto plazo. Vamos a ver. La renta variable, Estados Unidos, un nuevo máximo histórico, lo vamos a revisar acá en el Dow Jones. Tenemos un cierre nuevamente positivo el día de hoy, un nuevo máximo histórico que logra concretar el índice industrial. Se aproxima a la franja de resistencia o a la zona de máximos crecientes que el mercado desarrolla a lo largo del tiempo. Por lo tanto, aquí es donde creo yo que el mercado americano todavía tiene un rango positivo que completar, sobre todo el índice industrial, por lo que obviamente deberíamos a partir de esta zona estar atentos a posibles reversiones que se puedan dar. De hecho, a lo mejor esto pueda coincidir con el inicio del próximo año 2021, así que muy atentos vamos a estar a esta zona, a ver cómo se sigue desarrollando el mercado, pero por el minuto seguimos esperando un avance, al menos hacia la zona de los 3.600 puntos, los 30.600 puntos, o sea, 600 puntos directamente para el índice industrial Dow Jones 30, así que muy atentos a la evolución que pueda esto seguir mostrando. Por otro lado, creo que no debería ir tan bien al S&P, porque el S&P está compuesto o tiene en su cartera o en su conglomerado un gran porcentaje corresponde a compañías tecnológicas. Las compañías tecnológicas al día de hoy muestran una incertidumbre bastante amplia, y una incertidumbre que viene o que acarrea obviamente las políticas que presenta o que proyectaba Joe Biden a lo largo de su campaña, que le darían una restricción o que restringirían, por supuesto, su manera de operar y limitar los monopolios que al día de hoy tienen. Y eso obviamente podría estar limitando a la cotización del S&P, no debería tener un muy buen desempeño como a lo mejor el que podría llegar a tener el Dow Jones, así que aquí es donde yo comienzo ya a darle un mayor favoritismo al Dow Jones con la posibilidad de buscar compras, mientras que el S&P lo mantendría un poco, me limitaría a estar buscando un escenario alcista, sino que más bien simplemente mantenerlo ahí como en la cartera, una posición de venta en el largo plazo que yo al menos mantengo. Estoy buscando esa caída nuevamente. ¿Qué más tenemos por delante? ¿Cuál era el otro instrumento que os quería comentar? Veamos por acá. El euro libra, que le veníamos haciendo el seguimiento, la verdad que mantiene un rango relativamente indecisión durante las últimas semanas, por debajo de los 0,90, lo comenté, yo no iba a volver a tener consideración de posiciones sobre el par, así que me mantengo al margen absolutamente de buscar algunas ideas en euro libra, simplemente lo tengo ahí, lo estoy mirando con atención. Lo interesante puede ser como la ruptura que está anticipando a lo mejor el RSI, en este condicionante bajista, el cual marco a continuación. Fíjense. Esa condición bajista que muestra el RSI puede ser una condicionante que está rompiendo, está vulnerando, y que podría estar anticipando una ruptura de esta tendencia o esta caída que se viene mostrando desde
el 14 de septiembre, 11 de septiembre en adelante, o sea, casi 2 meses que veníamos viendo un proceso bajista para el euro frente a la libra en el mercado de divisas. Por lo tanto, viene a ser un proceso bien interesante en donde el precio se apoya en la media móvil, mantiene todavía una zona de confluencia, de congestión, está creo yo que ahí sumando un poco de fuerza, pero creo que el escenario para la libra en el mediano y largo plazo tiende a ser menos positivo que para el euro, considerando por supuesto el proceso de Brexit que tiene que enfrentar ya de forma definitiva al 31 de diciembre del presente año 2020, y eso obviamente ya podría tornarse negativo realmente para la economía inglesa si es que no se logran acuerdos concretos y acuerdos reales que sean beneficiosos no tan solo para su economía, que simplemente es lo que ellos buscan, sus propios beneficios, sino que también un beneficio o una buena relación comercial, buenas relaciones políticas entre la zona euro y Inglaterra, obviamente. Así que eso es lo que vamos a estar esperando durante los próximos días. Pues bien, muchachos, agradezco que hayan participado esta jornada, que hayan escuchado, por supuesto, cuáles son las referencias que tenemos para esta semana. Creo que lo más importante o la idea más clara que tengo al día de hoy es la posición en venta en oro, que estoy esperando retrocesos por debajo de la zona de los 1920, 1910, que es la zona de resistencia ya de largo plazo, por lo que me parece que hay que estar mirándolo con atención. Ahora, esto no significa que tengamos que ir full apalancados con esta posición, de hecho todo lo contrario, es una posición que tiene referencias de muy largo plazo, por lo tanto hay que tener mucha cautela inicialmente, y es lo que yo he optado por considerar. Tengo una posición solamente con un riesgo de un 0,5%, mientras que en la medida que se vaya completando o dando obviamente un escenario mucho más favorable, mucho más claro, voy a considerar obviamente seguir sobreponderando, voy a sobreponderar la posición para completar los riesgos necesarios y obviamente aumentar la posibilidad de ganancias que se puedan obtener con esta posición en corto en el oro. Y en el caso del euro dólar, creo que también es lo mismo, es una posición que mantiene todavía tiene todavía mi atención en un 100%, a ver cómo se sigue desarrollando, y por supuesto vamos a estar buscando posibles nuevos descensos que se puedan dar para la cotización del euro frente al dólar. Así que, pues bien, muchachos, espero obviamente que haya sido útil. Recuerden el Market Update que está publicado en códigoforex.com, en la página inicial lo pueden revisar, las apreciaciones que tenemos para la renta variable, commodities y divisa, junto a las noticias importantes que yo creo que van a estar moviendo el mercado, las que tenemos que estar atentos, y por supuesto el gráfico de la semana, que es el euro dólar, que rechaza nuevamente la zona de los 1,19 y al minuto se está ahí tambaleando por debajo de entre 1,19 y 1,1850, está ahí moviéndose al minuto de hablar. Así que viene a ser una semana interesante, con cifras obviamente que son relevantes, pero tampoco que vayan a mover o dar cambios muy vertiginosos al mercado al día de hoy. Así que atención. Un abrazo para todos ustedes, les deseo una excelente semana, cuidado con los riesgos, pero también no dejemos de estar arriesgando en el mercado de divisas y derivados, por supuesto. Así que un abrazo gigante. Ya el día de mañana vuelvo al sur, así que desde el día jueves voy a estar nuevamente desde el sur de Chile realizando el seminario, así que ahí vamos a estar compartiendo un poco más a través de redes sociales. Un abrazo gigante. Nos vemos el jueves en el Live from Trading Desk. Esta vez ya volvemos con cámara, así que ahí nos estaremos viendo en su oportunidad. Un abrazo para todos.